Bueno, compañeros, buenas tardes. Ya hemos esperado unos minutos. Nos vamos a empezar nomás ya, ¿listo? Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a seguir con lo que el avance de transistores. Hoy no va a ser una clase muy larga. Va a ser unos dos ejercicios de lo que es la parte de diseño, ¿no? Lo que es la parte de diseño. Como les dije, va a ser corta esta clase. Vamos a hacer dos ejemplos de diseño, ya que el ingeniero todavía no les está enviando material sobre la parte de transistores. Entonces nosotros tampoco nos vamos a adelantar, ¿listo? Bueno, tal vez esto ya algunos estaban haciéndolo, ¿no? Me preguntaban igual, algunos no se podían responder, van a disculpar, sobre lo que el diseño, o sea, ¿en qué consiste el diseño de transistores? Simplemente en lo que verificar en qué zona quieren que trabaje su transistor, por así decirlo, ¿no? En un ejemplo podría decir en el enunciado, o ustedes mismos quieren diseñar su transistor para que trabaje en la zona activa. O también tal vez quieren que trabaje en la zona de saturación, pero no en la zona de corte, ¿no? En la zona de corte no sirve porque todo el transistor literal está apagado, ¿no? Ya. Bueno, hay dos criterios según dos bibliografías, ¿no? Para el criterio de diseños de transistores. O sea, ¿en qué consiste el diseño? Simplemente en encontrar el valor de las resistencias para que el transistor trabaje en donde ustedes quieran, ya sea en la zona activa o en la zona de saturación. Por ejemplo, uno de los criterios es de análisis de microconductor, no, microelectrónica, si mal no recuerdo, análisis y microelectrónica de Rashid, que nos dice que para un análisis se podría empezar que con el voltaje emisor, en el emisor, sea a un tercio del voltaje de alimentación. Un criterio que él supone que puede ser bien para el diseño de transistores. Ahora, el otro criterio que es, según Boylestad, del libro de Boylestad, ¿no? Microelectrónica de Boylestad, nos dice que puede ser variarse o puede ser tomarse un rango de un cuarto a un décimo del voltaje de alimentación, ¿no? Ya ustedes ya verán cuál es el que ustedes es válido, ¿no? Cualquiera de esos criterios que ustedes deseen utilizar, ya depende de cada uno. El ingeniero, a lo que vi, se más seguía con el libro de Boylestad. Entonces, vamos a utilizar nosotros entonces el criterio de Boylestad para el diseño de transistores. Que puede ser, ya les dije, está entre un rango de un cuarto a un décimo del voltaje de alimentación. Y para encontrar el voltaje colector emisor, si nosotros queremos que trabaje en la zona activa, justo en el medio de su curva de característica, ¿no? Ya hicimos la anterior clase, su curva característica del transistor. Entonces, si queremos que trabaje en el medio, justo en el medio, entonces lo considerable sería que el voltaje colector emisor sea un medio del voltaje de alimentación para ambos criterios, ¿no? Para tanto el Boylestad como el Rashid. Ya depende de cada uno. Ahora, si digamos quisiéramos que trabaje en la zona de saturación, entonces en la zona de saturación ustedes recuerdan que el voltaje de colector emisor es igual a 0,2 voltios o directamente 0 voltios. Con algunos libros ya les dije que lo toman como 0,2 voltios y algunos directamente 0. Ya depende, ¿no? De cada uno iguales son, depende del criterio que cada uno tenga. Ya puede utilizar cualquiera. ¿Qué nos dice entonces? Si es que está trabajando, o queremos, perdón, que trabaje en la zona de saturación, nos suele decir que trabaje como interruptor electrónico. Entonces, si nos piden eso, entonces simplemente tenemos que utilizar la condición de que el voltaje colector emisor sea 0 voltios o 0,2 voltios que está trabajando en la zona de saturación para que este funcione como un interruptor. ¿Listo? Ahora, si quieren que trabaje en la zona activa, simplemente utilizan este criterio, ¿no? Que el voltaje colector emisor sea un medio del voltaje de alimentación. Listo, para que se vea más entendible, para que se entienda mucho mejor, vamos a hacerlo o aplicar todos esos criterios a un ejemplo, ¿listo? Por ejemplo, aquí nos dice determinar el valor de las resistencias para que el transistor opere en la zona activa, si es diseño, ¿no? Y mínimamente para diseñar, les tienen que dar estos tres datos, mínimamente, ¿listo? Mínimo tiene que haber estos tres datos. Puede ser el voltaje de la limitación, la constante de ganancia del transistor y la corriente en el colector. O también les puede dar incluso la corriente en el emisor, o también como dato les puede dar la corriente de base. Nosotros con este dato de corriente ya podemos calcular las otras dos corrientes, ¿no? Es suficiente este dato. Pero como les dije, mínimo estos tres datos para el diseño. ¿Listo? Comenzamos. Este es un circuito de autopolarización, ¿se recuerdan?
que nos pide que encontremos la resistencia del colector, la resistencia del emisor y la resistencia en la base para que nuestro transistor trabaje en la zona activa. Vamos a utilizar nosotros el criterio de Rashid, el criterio de Boyle-Stadd, que nos dice que para encontrar un voltaje en el emisor, nos dice que va a ser igual a 1/10 del voltaje de alimentación, ¿no? O sea, yo estoy tomando el último rango, ¿no? No el inicial, sino el final, 1/10. Ustedes ya pueden tomar el 1/4 o el 1/5, ¿no? 1/5, depende de cada uno, lo que esté en el medio de estos dos, ¿no? Lo más considerable a veces Boyle-Stadd, si van a revisar los libros también de Boyle-Stadd, considera 1/10, ¿listo? Lo más aconsejable que nos dice Boyle-Stadd, 1/10, para encontrar el voltaje en el emisor. Entonces hacemos ese cálculo y nos da, o sea, el voltaje de alimentación es 20 voltios, 20 entre 10 nos da 2 voltios que va a haber en el voltaje en el emisor, ¿no? Continuamos. Corriente de colector ya tenemos como dato. Nosotros necesitamos encontrar la corriente de base. Despejamos de esta ecuación, ¿no? La corriente de base y vamos a tener un resultado de 13.33 microamperios para la corriente de base, ¿no? Si quieren podemos hacer el análisis o encontrar, perdón, la corriente en el emisor, ya que tenemos otras corrientes, podemos encontrar la corriente en el emisor y si se dan cuenta, 2,01 miliamperios es casi igual a la corriente de colector, que es 2 miliamperios, ¿no? Es aproximadamente igual. En este criterio de diseño, ustedes ya casi no es aconsejable, digamos, encontrar esta corriente del emisor, porque nosotros estamos encontrando valores de resistencias. Y ojo, los valores de resistencias que nosotros vamos a encontrar, algunos nos pueden dar normalizados y otros no. O sea, nosotros no, digamos, un ejemplo, una resistencia, podemos ir a buscar de 400 ohmios. Tal vez en las electrónicas no va a tener ese valor. Entonces nosotros tenemos que normalizar esa resistencia al inmediato superior, ¿no? Al que hay, al que se aproxime más, ¿no? Con ese valor eso es lo que nos van a vender en las electrónicas. Por esa razón es que en análisis de diseño de los transistores, casi ya no es aconsejable utilizar esto, ¿no? Directamente ya podemos trabajar con la corriente de colector, directo, para no perder tiempo, ¿no? Continuamos. Para el voltaje colector emisor, nos dice que tenemos que encontrar o hacer que el transistor opere en la zona activa. Entonces, para que opere en la zona activa, nosotros usamos este criterio, ¿no? Que el voltaje colector emisor va a ser igual a 1/2 del voltaje de alimentación, que como resultado nos da 10 voltios, ¿no? 10 voltios. Listo. Para lo que sigue a calcular puede ser la resistencia en el emisor, por ley de Ohm, ¿no? Ya que tenemos el voltaje en el emisor, la resistencia es igual, el voltaje en el emisor es igual a la resistencia por la corriente en el emisor. Pero aquí ya les especifiqué como la corriente del emisor es aproximadamente a la corriente del colector, entonces nosotros simplemente vamos a utilizar este dato, ¿no? El dato que nos da al inicio del problema. Entonces despejamos, simplemente es ley de Ohm, aquí si se dan cuenta, despejamos entonces la resistencia, que va a ser 2 entre 2 por 10 a la menos 3, que nos da un valor de 1 kilo ohmio para la resistencia del emisor. Listo. Y luego podemos hacer el cálculo de la resistencia del colector, ya que tenemos todos los datos, hacemos malla entre colector y emisor, donde nos da que es igual a 20, que es igual a la resistencia del colector, ¿no? Malla entre las terminales colector-emisor, va a ser igual a 20, igual a las caídas de tensión, que es resistencia del colector, por la corriente del colector, más el voltaje colector-emisor, y por último el voltaje en el emisor, ¿no? Si quieren, aquí ustedes pueden trabajar con los valores que hemos encontrado, resistencia del emisor, o sea, por ley de Ohm, ¿no? Resistencia del emisor, por su corriente del emisor, ¿no? Pero ¿para qué? Si ustedes inicialmente ya han encontrado el voltaje en el emisor, trabajen simplemente con ese dato, ¿no? Más fácil. Listo. Como ya tenemos todos los datos aquí, ¿no? El voltaje en el colector emisor ya lo tenemos, en el emisor también ya tenemos. La única incógnita aquí es la resistencia en el colector, que es lo que estamos buscando. Despejamos ese valor, digo esa incógnita, reemplazamos datos, el voltaje colector emisor es 10, el voltaje en el emisor 2, la corriente de colector es 2 miliamperios, y nos da como resultado de 4 kilo ohms, ¿no? 4 kilo ohms. Por último, ya hemos encontrado la resistencia en el colector, la resistencia en el emisor, lo único que falta es encontrar la resistencia en la base. Hacemos una ecuación de malla entre base y emisor, que nos va a dar 20 igual, o sea, está siendo alimentado por 20,
igual a las caídas de tensión, que en este caso va a ser la resistencia del base por la corriente de base, más el voltaje base emisor y por la corriente, o perdón, por el voltaje en el emisor, ¿no? Igual aquí ya tenemos todos los datos. Este dato, aunque no nos da al inicio del programa, pero nosotros ya sabemos que vale 0.7, porque hemos dicho que es la unión, o están unidos esas terminales por un diodo que es considerablemente su caída de tensión es de 0.7 voltios, ¿no? O 0.6, ya depende de cada uno como quiera interpretarlo. Generalmente se usa 0.7, ¿no? Depende ya de cada uno. O si también en algunos casos les puede dar en el enunciado, ¿no? El valor del voltaje base emisor. Si no les da, tomen como 0.7 voltios, ¿no? Ya tenemos todos los datos aquí, la corriente de base también ya la hemos calculado a un inicio. Simplemente es encontrar la resistencia de base. Reemplazamos datos y nos da de 1,3 mega ohm, ¿no? Listo, eso es lo único que se hace en diseño, encontrar valores de resistencia, ¿no? Nada más. Ya hemos encontrado las tres resistencias que están conectadas al transistor y ahí acabaría el problema. Y con estas resistencias, ojo, con estas resistencias estamos haciendo o estamos garantizando, se podría decir que mi transistor va a operar en la zona activa. Ya les dije, estas resistencias tal vez no hay en las electrónicas, ¿no? Ustedes tendrían que normalizar para simular, se podría decir, en un protoboard, ¿no? Si quieren simularlo, ahí, armar el circuito. Ojo, este valor de resistencia puede que no haya, o tal vez también que si es de un CAC hay, si mal no recuerdo, de 4A no recuerdo si hay, eso tampoco, habría que normalizar, ¿no? En el internet van a encontrar ya resistencias ya normalizadas. Con esos datos pueden ir a las electrónicas, si es que no hay este valor de resistencia, aproximan al inmediato superior y con ese valor van a las electrónicas y les van a vender, ¿no? Listo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta tal vez del diseño. El voltaje colector emisor auxi, ¿cómo se ha obtenido? Con el criterio de esto, ¿no? Con esto. El voltaje colector es para que trabaje en la zona activa. Hemos dicho que va a ser igual a un medio del voltaje de alimentación. El voltaje de alimentación es 20. 20 dividido entre 2 nos da 10. Es lo que hemos encontrado aquí. Para que opere en la zona activa, hemos dicho, ¿no? Este valor se podría decir que es para que opere en la zona activa. Si nos dice que queremos que el transistor opere en la zona de saturación, el voltaje colector emisor, entonces tendría que ser igual a 0 voltios, ¿no? O 0.2 voltios, ¿no? Ya depende de cada uno. Como ahí nos dice también, nos especifican incluso a veces en un problema, que se requiere que el transistor opere, digamos, como un interruptor electrónico. Si nos dieran ese detalle, entonces nosotros simplemente ya asumimos que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0,2 voltios o 0 voltios si quieren ustedes, para que trabaje como interruptor electrónico, o en este caso en la zona de saturación, ¿no? Pero si queremos que trabaje en la zona activa, usamos esta ecuación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces podemos pasar a otro ejemplo, que igual es de diseño. Bueno, seguimos. Este es el circuito 2, el circuito de polarización de divisor de voltaje, ya lo hemos visto igual. Igual nos dice que tenemos que encontrar el valor de las resistencias. Aquí ya nos da estos datos iniciales. ICQ, que es la corriente de colector del punto de operación, que es 10 miliamperios, voltaje de alimentación 20, y aquí ya nos da el voltaje colector emisor, ¿no? El voltaje colector emisor, que es igual a 8 volts. Aquí me olvidé de escribir el igual. ¿Qué va a ser de el voltaje colector emisor que está operando en la zona activa, ¿no? Ya no está dando como dato esto. Y como es mayor al voltaje de saturación, entonces ya sabemos nosotros que este transistor va a operar en la zona activa, ¿no? También nos da un beta mínimo de 80, que es la constante del transistor. Empezamos, ¿no? Como en el anterior ejemplo, podemos iniciar encontrando el voltaje en el emisor, ¿no? Tenemos voltaje de alimentación, entre 10, igual nos va a dar 2 voltios, ¿no? Luego, con la ley de Ohm, lo mismo que hemos hecho hace rato, podemos calcular la resistencia en el emisor. Y aquí ya asumiendo directamente que la corriente en el emisor es aproximadamente la corriente del colector, ya podemos hacer el cálculo de la resistencia en el emisor, ¿no? 2 entre 10 miliamperios, 10 miliamperios es la corriente que se esconde en el colector, pero como vamos a usar este criterio, va a ser aproximadamente igual, ¿no? Directo ya.
La resistencia del emisor entonces es 200 ohms, ¿no? 200 ohms. Lo mismo, necesitamos el valor de la corriente de base. Como ya tenemos la corriente de colector, calculamos lo mismo, ¿no? Esta ecuación es del transistor, ¿no? La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Simplemente estoy despejando la corriente de base, que nos da 125 microamperios. Listo. Más abajo ya podemos hacer el cálculo de la resistencia en el colector, ¿no? Haciendo una ecuación de mallas entre colector y emisor, que va a ser igual a 20 por la resistencia del colector, por la resistencia del colector y por su corriente, más el voltaje colector-emisor y más el voltaje en el emisor, ¿no? Ya tenemos aquí todos los valores, la única incógnita es la resistencia en el colector. Despejamos, ¿no? 20 es el voltaje de alimentación, 8 es el voltaje colector-emisor que nos ha dado, y 2 voltios es el voltaje en el emisor, que nos da igual a 1 kilo ohm, ¿no? Listo, ya hemos encontrado la resistencia en el colector y la resistencia en el emisor. Nos faltaría encontrar estos dos valores. Ahí se va a complicar un poquito más. Es por eso que nosotros vamos a ayudarnos igual con el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Vamos a desacoplar esta parte, todo lo que está de esta parte a la izquierda lo vamos a desacoplar para encontrar un circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Donde va a constar de una fuente y una resistencia en serie, que nosotros vamos a llamar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. En algunos libros lo pueden encontrar directamente como RB, resistencia de base, ¿no? O resistencia de Thevenin, ya depende de cada uno cómo quiera interpretar eso. Aquí también no siempre va a ser voltaje de Thevenin, algunos lo escriben como resistencia, o perdón, como voltaje de base directamente. Ya depende de cada uno eso, ¿no? Depende de cada autor también, se puede decir. Listo, ya tenemos aquí todas las resistencias, ¿no? Del colector y la resistencia del emisor. Tenemos que encontrar esta resistencia como dato. Y este es el circuito que nosotros hemos desacoplado del circuito inicial, ¿no? Que constaba de RB1, RB2 y la fuente que estaba siendo alimentada con 20 voltios, ¿no? Estamos desacoplando prácticamente todo esto, ¿no? Todo eso. Nosotros tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin en este punto, ¿no? En este punto. Es por eso que aquí ya lo especifiqué, ¿no? En este punto nosotros encontramos el voltaje de base o voltaje de Thevenin. Es lo mismo, ¿no? Y aquí está el divisor de voltaje, ¿no? En este circuito. Si nosotros, para encontrar la resistencia de Thevenin, ustedes se acuerdan que hacíamos cortocircuito a esta fuente y estas dos resistencias quedaban en paralelo. Entonces la resistencia de Thevenin iba a ser igual a RB1 por RB2 entre la suma de ambas, ¿no ven? Esa nosotros la vamos a llamar ecuación 1. Y para encontrar el voltaje de Thevenin aplicábamos el teorema de divisor de voltaje, ¿no? Que iba a ser RB2 entre la suma de ambas resistencias por el voltaje de alimentación, que en este caso es 20. Y esto está aquí, ¿no? El voltaje de Thevenin va a ser RB2 entre RB1 más RB2 por el voltaje de alimentación. A esa le hemos llamado ecuación 2. Por el criterio de Rashid, esto ya es nuevo, esto no hay en el Boyle-Snap. Por el criterio de Rashid, aquí lo especifica, ¿no? Resistencia de Thevenin va a ser igual a R base, y más rato se va a explicar por qué. Por el criterio de Rashid nos dice que la resistencia del emisor tiene que ser mucho mayor a la resistencia de base entre la ganancia del transistor más 1. Para que esto se vuelva una igualdad, Rashid considera que mínimamente tiene que ser 10 veces la resistencia de base entre beta más 1, la resistencia del emisor, ¿no? Para que se vuelva una igualdad. Aumenta esta constante. Pero nosotros ya tenemos este dato. Lo que nosotros queremos encontrar es la resistencia de base. La resistencia de base lo despejamos y eso está aquí, ¿no? Despejadito. Y aquí lo especifica igual, ¿no? La resistencia de Thevenin puede ser igual a la resistencia de base, ¿no? Es lo mismo. Listo. Como ya tenemos el valor de la resistencia en el emisor, también tenemos el valor de la ganancia del transistor, simplemente reemplazar en la calculadora y como resultado vamos a encontrar una resistencia de Thevenin de 1.62 kilo ohms, o una resistencia de base también, ya les dije, entonces aquí ya lo especifiqué, clarito está, para que no se confunda. Ya tenemos entonces la resistencia de Thevenin. Nos falta encontrar el voltaje de Thevenin. Esos son los dos primeros que tenemos que encontrar. En la ecuación 2, si ustedes se dan cuenta en la ecuación 2, está así. ¿Qué pasa si yo multiplico por RB1 a ambos miembros? Tanto en el aquí y en aquí por RB1. Me va a quedar así, ¿no? Todo esto así. Donde este RB2 por RB1 entre la suma de ambas no es nada más que la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, reescribir de otra forma nos va a quedar así, ¿no?
RB1 por voltaje de Thevenin igual a la resistencia de Thevenin por el voltaje colector, perdón, por el voltaje de alimentación, ¿no? Aquí tenemos dos incógnitas, no, una incógnita, ¿no? En esta ecuación, ¿no? La despejamos, lo que nosotros estamos buscando es el valor de RB1. Lo despejamos y aquí tenemos una incógnita que es el voltaje de Thevenin. Porque la resistencia de Thevenin ya la hemos encontrado y está aquí, ¿no? Esa la voy a llamar ecuación 3. Entonces lo que sigue es encontrar la resistencia de, o perdón, el voltaje de Thevenin. Y eso se lo puede hacer haciendo una ecuación de malla entre base e emisor, ¿no? Y eso está aquí. Hacemos una ecuación de malla entre base e emisor, va a ser igual a la resistencia de base por la corriente de base más el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Aquí también la resistencia base va a ser igual a la resistencia de Thevenin, ¿no? Estamos haciendo ecuaciones de malla aquí, en este circuito, ¿no? Como ya tenemos todos los datos aquí, esto ya tenemos como dato, esto también tenemos como dato, esto igual, entonces simplemente es reemplazar, ¿no? La resistencia de base o resistencia de Thevenin dice que valía 1.62 por 10 al cubo por 125 por 10 a la menos 6, que era la corriente de base, más 0.7 que es el voltaje base emisor y más 2 voltios que es el voltaje en el emisor. Entonces nos da como resultado que el voltaje de Thevenin dice que va a ser igual a 2.9 voltios. Listo. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces nos vamos a la ecuación 3 y ya podemos encontrar el RB1, la resistencia de base 1, ¿no? La resistencia de base 1, entonces, en la ecuación 3, aquí está, va a ser igual a 20, que era el voltaje de alimentación, entre el voltaje de Thevenin y por la resistencia de Thevenin. Nos da como resultado que es 11.17 kilo ohms. Nos resta encontrar entonces el RB2. Ya tenemos el RB1. Para encontrar el RB2, ustedes pueden utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Cualquiera de estas dos ecuaciones. Yo voy a encontrar la ecuación, yo voy a utilizar, perdón, la ecuación número 2. Entonces, la ecuación número 2 voy a despejar lo que es RB2, lo que estoy buscando, o perdón, RB1, o perdón, me estoy confundiendo, RB2 es lo que estoy buscando. RB2 lo despejo de la ecuación 2 y me va a dar como ya despejado todo esto, ¿no? RB2 entonces va a ser igual al voltaje de Thevenin entre el voltaje de alimentación menos el voltaje de Thevenin por el RB1 que ya lo hemos encontrado, ¿no? Con esta ecuación. Ya la hemos encontrado el RB1. Listo. Simplemente entonces reemplazamos datos, ya tenemos todos los datos y nos da que el RB2 va a ser igual a 1.89 kilo ohmios. Esos serían los dos ejercicios que son, se podría decir, para diseñar para que el transistor opere en la zona activa. Ya les dije, este mismo ejercicio ustedes lo pueden rehacer considerando que ambos circuitos estén operando en la zona de saturación, o sea que trabajen como interruptor electrónico. Entonces, como datos, ustedes ya van a tener igual estos mismos datos, pueden utilizar, pero la corriente de colector emisor, o perdón, el voltaje colector emisor, valga 0.2 volts, o directamente 0, si ustedes quieren, ¿no? A modo de práctica, si quieren ver cuál es la diferencia entre estas dos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de este último ejercicio que hemos hecho. No sé si hay alguna pregunta. Auxilia, el video ¿de dónde podemos descargar? Al video no le subí todavía de lo que, o sea, de la anterior, de las anteriores clases de diodos, eso ya los he subido, incluso les he mandado un link al grupo donde podían ir a ese link les iba a enviar donde estaban todas las clases que hemos pasado hasta todo lo que es diodos y de ahí podían ustedes descargarlos. Lo que estamos empezando ahorita de transistores, eso aún no lo estoy subiendo, no estoy teniendo tiempo. Mi computadora la anterior semana se me arruinó, lo llevé al técnico y me entregaron el lunes recién. Pues este video y de la anterior clase yo creo que lo voy a subir a más tardar hasta mañana, el otro video y este otro. ¿Listo? El PDF ya lo voy a subir hoy mismo, no se preocupen de eso, el PDF del que hemos hecho en la anterior clase. Y hoy lo voy a subir en la tarde, en el transcurso de la tarde. ¿Ya? Está bien, Auxi, gracias. Cuando ya lo suba estos dos videos más que restan de la anterior clase y la de hoy, voy a volverles a enviar el link para los que tal vez no han entrado. Es el mismo link que el anterior, les voy a volver a enviar al grupo y van a poder ahí descargar los videos. ¿Listo? ¿No hay alguna otra pregunta? Como les dije, esta ¿Podría explicarme por qué la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de B? Ya, otra vez. Volvemos.
Aquí, ¿no? Ya lo he explicado. En algunos libros, o sea, no lo consideran a la resistencia, o sea, no encuentran aquí en otras palabras, al hacer el circuito equivalente de Thevenin, no colocan estas variables, voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, no lo colocan. Algunos libros sí, pero en otros libros lo colocan aquí directamente como voltaje de base y aquí como RB, resistencia de base. Directamente así lo colocan. Ojo, estamos hablando de este circuito, ¿no? De este circuito, de la polarización por divisor de voltaje. Ya en otros ejemplos, como en este caso, ya aquí está RB, ¿no? Ya está el RB, eso ya es diferente, es otra configuración de circuito, o sea, le está dando otra variable que es RB, ¿no? Que es lo que ya conocíamos. Aquí, sin embargo, a la terminal de la base están conectadas dos resistencias, ¿no? Un RB1 y un RB2. Como les dije, ya depende de cada autor o cualquier otra bibliografía que ustedes quieran revisar. Ya les dije, en algunos libros, aquí en vez de colocar voltaje de Thevenin, lo van a colocar V sobre B grande, o sea, voltaje de base. Y aquí RB, lo que significa resistencia de base. Ya no lo colocan resistencia de Thevenin ni voltaje de Thevenin. Eso ya depende de cada libro. Pues aquí también lo especifiqué. B, o sea, el voltaje de base o voltaje de Thevenin va a ser lo mismo. Es lo que estamos encontrando, ¿no? Para encontrar estos valores. Y aquí ya lo especifiqué, la resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia de base para que no se confundan. Porque ya les dije, en algunos libros, en el Rashid, por ejemplo, si lo revisan ustedes, si lo revisan, no está escrito como resistencia de Thevenin. O sea, aquí no nos van a encontrar aquí. Aquí debería ser igual resistencia de Thevenin, ¿no ve? Pero en el Rashid directamente lo considera así, que la resistencia de base, o perdón, la resistencia en el emisor tiene que ser mucho mayor a la resistencia de base entre beta más 1, ¿no? Aquí ustedes si quieren pueden colocarlo, vamos a hacerlo con un lapicito. Aquí ustedes si quieren pueden colocarlo la resistencia de Thevenin. O sea, no hay problema. Ustedes están haciendo el ejercicio, ya saben que están encontrando este valor. Por eso aquí también lo especifiqué. La resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia de base. O sea, es lo mismo. Estoy diciendo que RB, que está aquí, o resistencia de Thevenin, que es lo mismo. ¿Listo? Es nomenclatura nomás, no hay por dónde confundirse. Depende de cada autor, ya les dije. En algunos libros lo van a encontrar así, directamente, como estaba inicial. O también van a encontrar así. Vamos a tratar de escribir aquí. La resistencia en el emisor va a ser igual a la resistencia de Thevenin entre beta más 1, ¿no? Por 10, ¿no? En algunos libros, por ejemplo, en el Rashid, ustedes no van a encontrar así, si es que lo revisan. En el Rashid lo van a encontrar como está aquí, como representa como RB, pero RB nosotros sabemos que va a ser la resistencia de Thevenin. Ustedes aquí también lo pueden escribir así, RB, ¿no? RB, que es lo mismo. Pues están especificando que RB es el paralelo de RB1 por RB2 entre RB1 más RB2. Están especificando ya ahí que es el paralelo de esas dos. O sea, ya depende de cada uno como quiera interpretar eso, ¿no? No hay donde perderse en eso. Ya si quieren pueden utilizar RB o resistencia de Thevenin. Ya depende de cada uno. ¿Alguna otra pregunta? Todo lo que hemos hecho de aquí, todo lo que está a este lado de la derecha, está saliendo de este circuito, ¿no? Está saliendo de este circuito ya, del circuito equivalente de Thevenin. Todo lo que está aquí arriba ya, eso hemos empezado, simplemente hemos analizado esta partecita, ¿no? Para encontrar ambas resistencias, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ya les dije, esta clase iba a ser cortita, porque al ingeniero aún no le están tocando esta parte, si mal no recuerdo, todavía no han empezado transistores, o tal vez ya han empezado transistores antes de la cuarentena, estoy seguro, pero que yo sepa no. ¿Tienen alguna pregunta más? Ya la siguiente clase vamos a seguir practicando con esto, ya vamos a hacer un circuito o resolver un circuito ya con diodos, no sé, con diodos LED o con diodos rectificadores, que pueden estar acoplados en cualquiera de las ramas o de las terminales del transistor, ¿no? También vamos a hacer unos ejercicios donde está compuesto por dos transistores también. O sea, este circuito puede estar compuesto
o un circuito, perdón, puede estar compuesto por dos transistores igual. También vamos a resolver ese tipo de ejercicios la siguiente clase. Ya son más larguitos, ¿no? Cuando ya están compuestos por más de un transistor, el problema ya es un poquito más largo, se generan muchas más ecuaciones todavía, y es un poco más largo. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a dar unos 2 minutitos para que tal vez se les genere recién preguntas. En el caso de que en esos 2 minutos no haya preguntas, nos vemos la siguiente clase y vamos a cerrar esta sesión, ¿no? Si gustan, también pueden... El circuito equivalente del Thevenin, ¿si podría volver a explicar? El circuito equivalente de Thevenin. Sí, ¿cómo se ha llegado a esa equivalencia? Ya. A ver. Ya. Si se dan cuenta, ya les dije, en la anterior clase hemos hecho igual un análisis de este mismo circuito. Resolver el circuito así tal como está, no es que no se pueda, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Solo que se nos complica más, se nos va a generar muchas más ecuaciones más se nos generaría. Lo que se opta para resolver este tipo de transistores, o cuando tenemos esta configuración, es desacoplar esta parte, toda esta parte, desacoplarlo y reemplazarlo por un circuito equivalente de Thevenin. ¿En qué consiste el circuito equivalente de Thevenin? Simplemente consta de una fuente en serie con una resistencia. O sea, nosotros todo esto, lo que estamos separando del circuito, lo vamos a reemplazar por este circuito equivalente. Por eso se lo llama circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar, o sea, para representar el circuito equivalente de Thevenin, nosotros necesitamos lo que es, ¿qué está? Lo que es encontrar este valor. O sea, todo lo que está aquí ya, todo lo que está, perdón un cachito, ya, todo lo que está de axitos, ¿no? Todo lo que está encerrado en ese, con color celeste, es el circuito equivalente de Thevenin. Y esto, todo lo que está aquí abajo, es lo que hemos desacoplado del circuito inicial, que estaba aquí alimentado por la fuente, llegaba a la resistencia RB1 y RB2, y justo en este punto donde estaba el transistor, si mal no recuerdan, estaba así, ¿no? Aquí estaba el transistor, y aquí estaban sus resistencias, ¿no? Aquí igual. Esto es lo que, con la ayuda de este circuito que nosotros hemos desacoplado, en esta rama, que es lo que está aquí, en esta rama, respecto a tierra, ahí es donde tenemos, de donde hemos desacoplado, nosotros tenemos que encontrar una tensión de Thevenin para reemplazarlo en el circuito equivalente, ¿no? Aquí. Y también una resistencia equivalente de Thevenin, que ya les dije, para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin, las fuentes de voltaje se hacen cortocircuito. Se hacen cortocircuito. Al estar en cortocircuito, entonces esta rama, esta resistencia se va a ir directo a tierra, y como queremos encontrar una equivalencia en aquí, en la RB2, se sabe, o a simple vista se ve que ambas resistencias van a estar en paralelo. Como van a estar en paralelo, entonces hacemos la equivalencia de circuitos o resistencias en paralelo, que ya la conocemos que va a ser el producto de ambas entre la suma de ambas, ¿no? Y para encontrar lo que es el voltaje de Thevenin, simplemente hacemos el teorema de divisor de voltaje, que vamos, el voltaje que nosotros queremos encontrar está en esta resistencia, ¿no? De más a menos. Entonces, RB2 va a ser igual, eso nos dice el teorema de divisor de voltaje, ¿no? Aquí vamos a escribir otra vez. Voltaje de Thevenin es igual a RB2, que es la resistencia en donde queremos encontrar el voltaje, entre la suma de ambas, RB1 más RB2, ¿no? RB2.
por el voltaje de alimentación, que en este caso, como la corriente está en este sentido, coincide con la fuente, con la polaridad de la fuente, entonces va a ser positivo, de 20 voltios, ¿no? Con ese valor ya podemos encontrar entonces el voltaje de Thevenin. En eso nomás consta el circuito equivalente de Thevenin, encontrar estos dos parámetros, la resistencia de Thevenin o resistencia de base y el voltaje de Thevenin. Que ya les dije, el voltaje de Thevenin vamos a encontrar con ayuda del teorema de divisor de voltaje, y la resistencia de base simplemente encontramos con la equivalencia que hay en circuitos en ramas en paralelo, ¿no? Nada más. Solo eso. Después resolvemos como ya sabemos, haciendo ecuaciones de malla. Aquí, por ejemplo, ya es fácil hacer una ecuación de malla, ¿no? Aquí igual, en este sentido, eso ya lo hemos hecho más arriba, ¿no? Y se les va a generar las ecuaciones y prácticamente simplemente va a ser reemplazar datos. No sé si tienen ahora alguna otra pregunta. Sé que algunos, cuando estábamos, veíamos presencialmente, varios eran mecánicos, ¿no? Pero en física 3 todos también llevamos lo que es circuitos eléctricos. Entonces, incluso creo que los electromecánicos, o perdón, los mecánicos creo que llevan electrotecnia. Y en electrotecnia también se ve un poco de esta parte, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Ahora los que son de eléctrica y son electromecánicos, ahí ya están más, como se dice, más al tanto ya, ¿no? Más de circuitos eléctricos, porque ahí tenemos la materia de circuitos eléctricos 1, donde se profundiza mucho más estos de los circuitos, ¿no? Tanto del teorema de divisor de voltaje, también se ve el circuito equivalente de Thevenin, también se ve el circuito equivalente de Norton, no sé, hay más, ya se profundiza más. Por eso para nosotros creo que es correlativa, ¿no? Para los eléctricos, la materia de electrónica igual. O sea, pruebas el circuitos eléctricos 1 y ya te habilita al siguiente semestre lo que es electrónica. Y creo que no sé si será lo mismo para los electromecánicos, no estoy muy seguro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, tenemos un minutito más, después se nos va a cortar la sesión. Ya les dije, a más tardar esta mañana voy a subir los dos videos de la anterior y la clase de hoy, y les voy a volver a enviar el link al grupo para que puedan descargar los videos. Y este PDF, tanto de la anterior clase, en el transcurso de la tarde, les voy a pasar, ¿listo? Bueno, si no hay problemas, o perdón, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase. Yo creo que con el ingeniero también ya van a pasar, yo creo que este viernes o tal vez directamente la siguiente semana. ¿Ya? Nos vemos, compañeros, entonces, la siguiente semana.